Ahí sí. A patita pelada. Marcando tendencia. Claro. Ya estamos comenzando, ya estamos comenzando, ¿no? Ya estamos en todo, de hecho ya Estamos la al gente se empieza aire. a sumar, estamos al aire, me gusta don Juan Carlos Painequeo. Le damos la bienvenida a todos quienes nos siguen habitualmente aquí en nuestro programa En Cuarentena, que son estas conversaciones sobre primeras naciones en general y la nación mapuche en particular. Hoy día, además, tenemos una invitada muy especial porque yo ya tuve la oportunidad de tener una conversación con ella, así más como una entrevista solo con ella. Ana, tengo que tener una contigo también, ¿eh? Te escapista un poco de ese tema. Pero Una la Carola íntima, Naranjo, es una íntima, sí. La Carola Naranjo tiene una gracia súper importante, y es que ella evidentemente ha desarrollado todo un tema con el discurso de género, pero también con el de causa mapuche. Y desde ese punto de vista, además de ir como constituyente, no por los escaños reservados, lo he dicho muchas veces, me parece el colmo el tema de que los escaños reservados no permitan que todos podamos participar y efectivamente apoyar a quienes están en este tema. Creo que ahí se genera una segregación media rara, pero bueno, es lo que hay en este minuto y lo que hay, vamos a tirarle para adelante para que resulte. Carola Naranjo está con nosotros, Juan Carlos Painequeo está con nosotros, doña Ana Yao está con nosotros, don Nelson Lobo está con nosotros, de manera más surrealista, don Nelson. Y como siempre, vamos a partir con ella, que está muy seria, mirando para abajo. En este minuto le deben estar mandando un mensaje, y ya la tengo cachada. Estoy escribiendo. Ya, ok. Vamos a partir con Ana Yao. ¿Cómo está, Ana? Han pasado hartas cosas, hartas cosas. Yo estoy hablando ahí con Juan Carlos la otra vez, y hay harto que conversar, hay harto paño que cortar. ¿Cómo está ahí? Bien, mai con puche, con mai con mai que tú le tatuaje en el tram, mai está ahí la mía Juan Carlos, la mía Jaime, Nelson y nuestra la mía Carola, que es bastante. Mari. Bueno, sí, Mari. ¿Cómo le caen? Entrene, Warning. Aquí estamos bien, pues. Mucha fuerza, así que a seguir para adelante, ¿no? Ok, ya vamos a estar conversando de todos los temas que están. Don Juan Carlos Painequeo, vamos a ir con usted. Don Nelson Lobo está todavía tratando de ajustar Ahí su estoy de cámara. vuelta. Ahí está de vuelta. Juan Carlos, te escuchamos. Quizás no es la mejor posición, Nelson, pero detalle. Dejando eso de lado. No hay otra, no tengo donde poner la. Está bien. Dale nomás. Me falta un puro nomás. Sí, es como medio gángster. Tu posición. Aquí estoy. Está como el padrino. Está como el padrino, exactamente. Así es. Mari con Puché. Juan Carlos, te escuchamos. Un saludo a todos y a todas. Nuevamente estamos un jueves aquí transmitiendo con una nueva invitada también, con los queridos de siempre, la Lambienana, Jaime, Nelson. Un gusto siempre compartir con ustedes la conversación. Discutir y pelearnos entre nosotros es divertido, es lo que nos anima semana a semana. Entonces, bueno, más que entrar como a hacer una introducción, solamente quería saludarlos porque yo creo que hay harta conversación, hartos temas como que quiero retomar yo de la Lambienana con algunas declaraciones que hizo hace tiempo, y sobre todo teniendo a Carola acá que trabaja el tema de género. Entonces queremos ser polémicos, y hoy día quiero ahí meter el ají, en la herida, en la herida. En el quichillo. En la herida, así que vamos a ver qué sale de la conversación. Pues igual es interesante escuchar también a dos exponentes femeninas en este panel. Así que bien. Excelente. Démosle nomás. Excelente. Don Nelson. ¿Desde dónde? Desde ahí, desde esa vitrina particular, desde esa imagen. Bueno, un agrado siempre estar con ustedes y también con todas las personas que siguen nuestro programa. La razón de estar en estas circunstancias es porque estoy con el puro celular, el computador está con puros líos, y no tengo donde apoyar esta cuestión, a menos que, no sé, tengo un apoyador de brazo, 1 hora y media, así que este es el mejor lugar.
Eh, y con estilo, más encima con estilo. Bueno, espero que hoy quiero ver las polémicas que quiere plantear Juan Carlos, espero deseoso esas polémicas para poder comentarlas y Ok, masticarlas en este programa. ok. Muy bien, y le damos la bienvenida a nuestra invitada Carola Naranjo, que va por el distrito 12 y que evidentemente está acá. Carola, por si acaso, Carola, bueno, cuéntalo tú en realidad, Carola, ¿para qué voy a contarlo yo? Yo ya lo sé, pero cuente usted. ¿Qué queréis que cuente de todas las Quiero cosas que he que, hablado? quiero que contéis Mi, primero tu sí. historia justamente con la nación mapuche, tu vínculo Ujú, con la nación mapuche, tu vínculo ujú. con los temas de género y esta dinámica. Hay algo de la Carola que es súper importante y que a mí me gusta mucho de la Carola y también me gusta mucho de la Ana y de muchas mujeres que hemos tenido acá, que no evaden el rol político que están desarrollando en sus campañas y en su activismo. No Sí, lo evaden, no totalmente. están con ese discurso de no, pero es que no. Esto es política y obviamente es política porque finalmente todos somos entes políticos, todos somos agentes de cambio y desde ahí tenemos que construirlo. Dele, Sí. Carola, Dele preséntese. entonces, Mari Dele, pues. Mari Pulamien, Mari Mari Pubenui, Mari Mari Compuche, Inche Carola Bueno, Naranjo, también. Piñey, Inche Nueva Imperial, Guariameu. ¿Ya? Yo soy de madre y de abuela mapuche. Todo mi linaje materno, desde mi mamá hacia los ancestros, la mía Ana y de todos los que me están escuchando, son mapuche. Y en mi territorio, originalmente, mi comunidad todavía existe, ¿no es cierto? La reducción se llama Huechi Marileo y está de Nueva Imperial hacia el campo. Es bien interesante porque yo soy, me han llamado de muchas maneras, me han llamado Chihuilco, me han llamado Champurria, pero efectivamente, soy de madre mapuche y de papá Huinca rural del campo, sí, también, Huinca del lado del Ñuble. Pero lo que pasa es que creo que mi historia particular y mi relación con mi propia mapuchidad tiene que ver con que yo nací acá en La Guarría, pero a los en San Bernardo, pero a los 3 meses de edad, mi familia retorna a vivir a la comunidad de mi abuela. Y por las crisis económicas, básicamente por la crisis económica, mi viejo se quedó sin pega, mi mamá pide un traslado y nos volvemos con todo a vivir al campo. ¿Ya? Entonces, y en esa primera etapa de mi vida, desde los 0 a los 5 años, además, yo fui criada por mi abuela Meli Gaimán. Entonces, no solamente corren por mis venas, sino que tengo una crianza de primera infancia de niña mapuche. Y después fui mapuche de verano, como todas las personas que nos ha tocado volverse por esta diáspora mapuche, volver a San Bernardo en mi caso, irme desde diciembre a marzo con mi abuela al campo, feliz de la vida, feliz, son mis mejores momentos. Si yo tuviera que recordar cuáles son mis momentos y de mi infancia feliz, son en la comunidad Nueva Imperial. Y después volvía llorando. En marzo, los primeros días de marzo, primero escándalo para subirme al tren, porque primero volvíamos en tren, y yo hacía agarrada porque no quería que me soltaran, agarrada y gritando con todo, y después llorando, llorando, hasta que me quedaba dormida llorando con hipo en el bus. Y cuando ya veía a Carosi llegando acá a Santiago, de verdad, mi alma se quebrantaba cuando era chica y decía, ya no hay más vuelta, estoy aquí donde los mapuches no existimos. Esa es mi historia y es bonita en ese sentido porque me muevo en una interculturalidad que me ha hecho ser política, como tú decís, Jaime. O sea, esta interculturalidad y o sea, mi propia existencia, la propia historia de vida que yo estoy contando es una historia de vida política en sí Exacto. misma, de ser pobre, estar en cordón pobre de la ciudad, de ser indígena, mapuche en mi caso, discriminada por eso, pero también hay una otra discriminación que tiene que ver con ser mujer, y hay otra discriminación que es bien interesante, que yo lo he conversado con algunas personas que tienen esta característica champurria mía, que es que físicamente no tenemos generalmente los rasgos. A mí todo el tiempo me dicen, ¿eres mapuche? Y yo, sí, y me dicen, pero tú no tienes cara de mapuche. Y ahí se nota el racismo fuertísimo cuando a una persona le dice a la otra, tú no tienes cara de mapuche. Y eso a mí me lo han dicho incontables veces. Y me lo siguen diciendo, me lo van a seguir diciendo. Es increíble. Y ahí uno se da cuenta el grado de racismo, de clasismo y de exclusión social que está presente, instaurada en la construcción de esta identidad chilena. Es muy potente lo que estáis diciendo, Carola, y desde ese punto de vista hay algo que a mí, bueno, la primera vez que conversamos con la Ana justamente habló de eso mismo,
hablaba de lo que implicaba ser mujer mapuche y pobre, y lo puso como un elemento importante. De hecho, de ahí salió todas nuestras tallas de las sopaipillas a raíz de una entrevista que dio la Ana. Entonces es muy potente porque no solamente sustancial que tanto Ana como tú vayan como constituyentes, Ana por escaños reservados, tú como constituyente, sino que la mapuchidad y lo femenino como bandera y como relato es sustancial también enarbolarlo, y es algo que queremos aprovechar de que están ustedes dos, de que además son dos mujeres políticas. La Ana es histórica en el tema, y es muy, muy potente todo lo que ella ha hecho en realidad en relación al mundo mapuche, pero también al mundo mapuche desde lo femenino. Así que voy a aprovechar al tiro de don Juan Carlos que prometió polémica, que se tira al Prometió la tiro con mocha, su... prometió la Claro, que mocha, prometió la claro. mocha, entonces que se tira al tiro con los comentarios y con lo que le queréis preguntar a la Ana, pues, Juan Carlos. ¿Quién lo quiera? ¿De dónde, No, de no, dónde no, no, vamos? no, más que hacer como una polémica con la Lamia Nana, solamente quería recordar un poco sus declaraciones, sobre todo porque esta semana pasaron unas cosas bastante interesantes. Bueno, yo las digo interesantes porque son como para poder conversarlas dentro y poder analizar la situación respecto también a un tema tan atingente como es la identidad, por ejemplo. Ya la identidad, ¿qué se entiende por identidad mapuche? ¿Quiénes son mapuches? ¿Quién define quién es ser mapuche, verdad? Hablar la lengua te hace mapuche, no hablar la lengua te hace no mapuche, ¿me entiendes? Como esas cosas que lamentablemente están ahora muy fuertes. Porque esta semana sucedió que hubieron como unas declaraciones, o por lo menos en grupos de internet se cuestionaba bastante a una persona trans, me parece que es la hija de Pamela Giles. Ahí como que el dato exacto no lo tengo. Que hace como videos de YouTube o videos que sube por internet donde se caracteriza como mujer mapuche, pero enseña cosas de lo que es ser mapuche. Y hubieron diversos cuestionamientos, quizás por la forma, más que por otra cosa. Yo creo que el tema de que sea trans, como que en realidad como que no vi mucho crítica a eso, más que alguno o dos que claramente nada que hacer. Hay gente que no nos va a hacer cambiar de pensamiento. Pero sí había una crítica diciendo que ella no era quien para poder enseñar lo que es ser mapuche. Para empezar, porque quizás no la consideraban por sus rasgos, no la consideraban ser mapuche, porque era una persona trans que enseñaba cosas de ser mujeres mapuches, por ejemplo. Entonces hubieron como hay harto revuelo, todavía está ahí en las redes sociales metido. Entonces, ¿por qué yo quería hablar de esto, sobre todo esto que sucedió? Porque me acordé bastante de lo que decía la Lambien Ana en esas declaraciones que leímos un programa pasado acerca de por qué la mujer tiene que ser sobrepía, ¿verdad? Esa famosa declaración que nos contó que también a ella le generó polémica dentro de las comunidades. Sobre todo considerando que hoy día gran parte de los liderazgos mapuches son mujeres, por lo Sí, menos los más visibles. Y es es un potente punto lo que ese, se ¿ah? dio en los 80 y en los 90, que empezaron a aparecer muchas mujeres mapuche en tomas de decisiones. No es que la mujer mapuche antes no existiera, por si acaso, no quiero decir eso, sino que por lo menos las décadas anteriores era principalmente como acompañaba en la orgánica, en el trabajo, como siempre, siempre presente, pero no en la visibilización como lideresa, si podemos llamarlo así. Mm. Qué buen Entonces, punto, Juan Carlos. Dale, entonces, dale, dale. entonces, frente a eso, la Lambiana Ana y también Carola, que también te va, creo que se une con lo que tú has trabajado con el tema de género, con esta nueva visibilización de la mujer mapuche, sobre todo con los feminismos occidentales, ¿verdad? ¿Cómo se pueden, cómo ustedes lo integran o no lo integran, o lo rechazan o lo aceptan? Frente a también a este empoderamiento de la mujer mapuche, sobre todo en las orgánicas políticas, ya no como un sustento de la sociedad mapuche, que sí es, sino que ya como en la dirigencia de la orgánica política. Quizás me alargué un poco, pero bueno, es como... No, pero se entendió, Juan Carlos, se entendió, y es un punto muy, muy importante lo que tú estás planteando, porque recuerdo hace muchos años atrás haber conocido a
a una persona mapuche. Yo creo que en ese entonces todavía no existía la idea del transgénero, pero era una persona mapuche que evidentemente tenía una identidad más femenina y ella sería hoy día, se presentaba como Rubencha, se llamaba Rubén y se presentaba como Rubencha. Y lo pasó muy mal, fue muy doloroso y muy duro. Estoy hablando también en un momento de dictadura, de la dictadura cívico-militar en Chile, con todo lo que implica, con todo lo que nos ha dicho Ana, y también lo que nos acaba de contar Carola respecto a lo que es la mapuchidad y también cómo se van construyendo otros elementos de identidad. Ana, ¿qué pensáis de lo que plantea Juan Carlos? Que me parece que es un tema súper interesante en realidad. Bueno, primero, ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? se fue. No, está acá, No, está sí, está ahí acá. acá, Ana. La vemos Sí, y la no, sí, escuchamos. de repente. No, yo creo que es interesante el comentario que hace el Lamien Juan Carlos. Eso hace de que yo creo que estamos entrando quizás en el camino que hemos querido medianamente también llevar a la discusión. Pero antes de eso, igual, Carola, aparte que ya te saludé, la verdad no te conocía. Y creo que no había escuchado tu nombre y quizás a lo mejor, pero como uno a veces conoce mucho, y tu historia es muy similar a la historia de todas las mujeres mapuche que de una u otra forma hemos salido, porque hemos emigrado de nuestro LOF, de nuestro territorio. Yo también he emigrado, también tuve que salir por temas de estudio, tuve que salir de mi LOF. Y y ahí lo que tú dices, del tema de la discriminación, esa discriminación no solamente por ser pobre, sino que por ser mujer y por ser mapuche. Esa primera discriminación que empezamos a sufrir en los colegios. O sea, fueron muy fuertes eso. Yo eso lo sufrí incluso al interior de mi propio, podríamos decir sector, más que LOF, porque mi colegio rural quedaba en el sector de Tranamán, llamado eso, en la valle de Purén. Y ahí empecé las primeras discriminaciones y después cuando me fui a Angol, desde el campo ir a la ciudad, Angol es la provincia de Malleco, y sabemos cómo es de racista esa ciudad. Entonces, obvio, ahí yo creo que eso nos queda bien marcado a nosotros, independientemente, claro, yo si te viera por primera vez, yo también habría, no es que yo te habría puesto en cuestionamiento, pero yo habría dicho, ¿de dónde es Mapuche? Si no tiene rasgos mapuche, ¿ya? Y ahí viene inmediatamente la pregunta de lo que hace el Lamien Juan Carlos, o sea, ¿quién define que quiénes somos mapuche y quiénes no somos? En una conversa anterior, hace tiempo atrás lo estuvimos nosotros, y yo siempre de la teoría Pulamien, porque eso ha estado siempre en cuestionamiento, incluso en los años 80 también estaba en cuestionamiento. Yo creo que, yo digo de ser mapuche, que no podemos decir que el que hablemos, o hablemos perfecto o no perfecto. Ustedes vieron el otro día en la otra conversa donde tuve que retirarme por razones obvias. Ahí no sé, que no sé, ni la mien. No toques ese No, tema, Ana, no toques ese tema. no, otra herida más que hay ahí. Chuta, no cacho nada. No, pero no, mejor que no cachí, Carola, pero ahí con la Lamien Sofía empezamos a conversar y empezamos a interactuar en Mapudungun. Ya. Entonces, ahí el tema del ser mapuche no es la persona que se vista con copán. Bueno, hoy día yo no estoy con copán porque no alcancé por mi trabajo, que dejé la mitad. Y si llueve, va a ser la culpa va a ser el programa Cuarentena porque no alcancé a entrar mi leña. No, si no, broma. Si igual tiene que mojarse de repente. Lo eucalipto le estamos dando buenas funciones, vamos a quemar eucalipto como loco, pero para hacernos, para entonces, yo decía de que no se puede sentir más mapuche el que ande con copam y el que hable mapudungún y el que se haya criado en su lob, en su territorio. Yo creo que mapuche somos lo que hablamos medianamente, lo que usamos copam y lo que venimos de territorio, pero también son mapuche los lamienes que se han ido a la guardia, porque hay diferentes factores de los que le han tocado de irse, e incluso nacer allá y criarse allá.
Entonces tampoco no somos quien para decirle, mire, sabes que tú tienes menos valor porque tú vienes de la ciudad que el que venimos del LOC. Entonces, y ahí también inmediatamente quizás respondiendo que qué mujer es la que tiene más valor y qué mujer es la que no tiene menos valor. Entonces, si empezamos a ver desde esa óptica, yo tampoco soy, yo hoy día, mañana tengo una entrevista temprano, pregunté porque la polémica que dice la mía en Juan Carlos, esa polémica sigue vigente ahora, no es que no siga, e incluso en muchos lugares cuando llego, sobre todo hay puro huencho, no me ven con muy buenos ojos, podríamos decir. No porque sea la Ana ya, o no sé, o no, probablemente también por varios factores, pero el factor más fuerte es porque poco menos que yo incito al feminismo. Yo incito a la revelación que se revelen las mujeres. Entonces dicen, ahí llegó esta tal por cual, o ahí llega esta vieja, o ahí, bueno, ustedes ya saben cómo están. Eso ¿Y yo por qué no nos incluso... habíamos encontrado antes entonces en estos caminos de Bueno, la vida? ¿Viste? Tenía que encontrarse ahora, Tenemos ahora. que encontrarnos ahora, sí. claro, yo lo he escuchado, pero yo por el respeto a la nueva generación, a la nueva sociedad, tampoco no he querido entrar a la polémica porque no es bueno polemizar. Tampoco podemos darle, ¿cómo se dice? Darle razones para esa persona que está opinando en forma quizá a lo mejor un poco machista, un poco así como discriminatorio, porque la discriminación de la mujer también se da al interior entre el hombre y la mujer, también existe esa discriminación, no solamente el tema del machismo. Y con mayor razón si una mujer tiene opinión y habla y responde del contexto político actual. Entonces, ¿para qué darle razón? Si creo que el enemigo, como hemos dicho, el enemigo son hoy día la política, lo que están llevando a cabo, la política neoliberalista, la política de los grandes empresarios del extractivismo que están robando nuestros recursos naturales, lo que han manejado el poder político. Hacia ellos nosotros tenemos que apuntar. Yo no puedo sentirme que sea enemiga de otro Lamien que diga que porque no le agrada, que porque la Ana Yao está llamando que las mujeres no hagan más sopaipilla y que se metan a la discusión política, porque mi, mi declaración mía fue en ese contexto, en el contexto para que hubieran más mujeres que se participaran. Y me alegra por eso cuando el Lamien Juan Carlos pone esta discusión, e incluso en el buen sentido, lleva la polémica, porque hoy día él dice, hay más mujeres que están liderando, hay más mujeres que están apareciendo en la temática política, hay más mujeres que están discutiendo las temáticas políticas de país, incluso ya no es solamente de pueblo como sí, que lo diga un hombre, que lo diga una persona que se ha dedicado a la historia. Eso a mí me parece que entonces hemos construido medianamente con estas declaraciones polémicas que hay, y por lo tanto yo sigo haciendo sopaipilla. Y ustedes me han visto, incluso ahí he hecho sopaipilla. Es más, si yo le tengo esa deuda no solamente al Jaime, al resto de todos, y Jaime que no se venga a creer como que a él yo le tengo solamente, vamos, tenemos El que hacer Wanglen. nuestra... El Wanglen. Él se cree la estrella, vos, claro. El Jaime como que se cree el Nisol. El Nisol de rojo mapuche. Entonces, no, pero volviendo a la seriedad, porque bueno, igual hay que ponerle un poco de humor a esta conversa, porque no podemos estar tan enojados también. Entonces, Es verdad. igual, uno como mujer, como dirigente, como tal, por eso hoy día, cuando yo ahí estaba con el tema de la leña, yo les decía, pues incluso ahí, como me molestan a mí acá en la casa, me dicen, ella tiene que publicar. Oye, le digo, porque me van a decir que estoy con COVID, entonces yo voy a decir que no estoy, porque yo estoy trabajando, estoy picando leña, estoy entrando leña, y no solamente le hago a la política, si también, y si me mandan a hacer sopaipilla, también voy a hacer. Entonces, en ese sentido, las mujeres, claro, en nuestra participación hemos aportado mucho. Hemos aportado tanto desde el punto de vista como mujeres mapuche, y también hemos aportado como mujeres en esta sociedad para empezar a abrirles los ojos a los hombres
abrirle los ojos a los poderes políticos, que hoy día en un momento el poder político es muy machista. Si aquí la lucha de las mujeres, gracias a la lucha de las mujeres en sí, en general, se logró la participación de las mujeres en política. Entonces, que sería bueno que con Carola nos conociéramos, y si somos electas como constituyentes, obviamente que vamos a hacer un buen equipo, pero no contra los hombres, Totalmente. sino que contra... Sacaremos las boleadoras cuando sean necesarios sacarlas. Claro. ¿Para qué estamos con cosas? Yo aquí las tengo. Cuando es necesario sacarlas, las sacamos. Y cuando no. Yo prefiero no amenazar, sino que hay con No, acciones. yo la he sacado en varios espacios, la miel. Y usted también lo ha hecho. Lo que pasa es que hay que mirarse. Hay que mirarse también cuando quebramos esos espacios, que esto es una dinámica de poder, que es bien interesante hacer el análisis. O sea, cuando yo les digo que me dicen que no tienes cara de mapuche, no es mi gente mapuche, son los Winca. Entonces, es bien interesante eso, porque ¿qué es lo que nos hace mapuche? A mí no hay una única respuesta, la identidad nunca tiene una única respuesta, sino que es una pluralidad de factores y de historias de vida que se van relacionando. Este programa está dentro del paraguas de historia mapuche, y claramente al Lamien, a nosotros nos une una historia. Y si empezamos para atrás, tenemos una historia que es una historia de usurpación, una historia de diáspora, tenemos una historia que nos une. Y no solamente nos une, sino que esa historia que contamos es una historia de haber estado históricamente, luego de la conquista y la colonia, ¿no es cierto?, fuera del poder político, y haber usurpado nuestro derecho a la existencia. Si hay algo que aquí nos une a todos, es que no somos sujetos políticos. ¿Ya? Y eso es súper potente. Es súper potente, porque alguien puede decir, sí, pero ¿cómo que no eres sujeto político? No, porque no existe hoy día, por ejemplo, ya a nosotros que nos va a tocar hacer la discusión constituyente, y espero también que nos toque estar ahí, vamos a tener que hablar acerca de los derechos políticos mapuche, los derechos culturales indígenas, los derechos a tener una propia jurisprudencia indígena. Entonces, es el derecho a la existencia. Entonces, si hay algo que aquí nos une, es algo que es, por una parte, la negación de nuestra existencia misma de ser indígena y ser mapuche, y por otro lado, lo que nos une es una historia colectiva en común. ¿Ya? Y esa historia colectiva en común no tiene color de piel, no tiene color de ojos, no tiene color de forma. Es una historia que es social, que es política, que es religiosa, que es educativa, que es un conjunto de cosas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿por qué tú eres mapuche? Yo soy mapuche porque soy nieta de la Amelia y Gaimán Quilaleo, porque soy hija de la Mirta y Gaimán, y así. ¿Y quiénes son esas personas? Personas que han sido mapuches, y que hacia atrás podemos reconstruir una manera de ser y estar en este territorio. Y que estamos en este territorio de manera precedente al Estado-Nación mapuche. Y o sea, si a mí me dicen eso y tú te consideras mapuche, obvio que soy mapuche, porque además champurré un poco, hablo mapuzugún, porque mi abuela lo manejo como una niña de 5 años, que es el momento donde se produce una ruptura, y yo llego a este mundo winca que no conocía al kinder. Y es súper fuerte eso, es súper fuerte, porque llega al kinder, y yo tenía mis primeras instancias de rebeldía, que era no cantar la canción chilena, la canción nacional chilena. En los años 80, acá en una escuela pública, yo estudié en la escuela 2 de San Bernardo, nos hacían todos los lunes ir peinadas con trenza lo María, ¿sí? Y cantar la canción nacional. Y me sé todos los himnos de las Fuerzas Armadas y de Orden, todas, porque estaban en el currículum. Y yo, desde esa chiquitita que era, me daba cuenta que eso no era mío, y tenía esas rebeldías como no cantar el himno nacional, contar las historias de otra manera también, y lo recuerdo. Y eso ha sido un poco siempre mi vida. Ahora, lo que tiene que ver con el género y la etnicidad, lo que hay que entender es que, Juan Carlos, el feminismo no es uno solo. ¿Ya? El feminismo no es uno solo, es múltiple, y te explico todas las ramas y ramificaciones que existen. Desde el feminismo liberal, que surge fuertemente del derecho al sufragio femenino, que es un feminismo winca, o sea, anglosajón, un feminismo de las mujeres elite que tenían lucas para poder estar en un espacio de poder y decir, no,
somos sujetas de derecho y de voto, ¿ya? Y desde ahí vienen, pero desde hace mucho rato que tenemos un feminismo interseccional, un feminismo que es campesino, un feminismo que es indígena y un feminismo que sitúa a las mujeres que en todas las posiciones sociales, culturales y económicas tenemos distintas desigualdades, algunas más profundas y más arraigadas y otras menos. Entonces el feminismo hace mucho tiempo que se sitúa también. Y no es excluyente, porque resulta que así como tenemos violencias, ¿no es cierto?, en la parte occidental, también existen violencias y opresiones que se dan en todas las culturas. ¿Ya? Y acá no hay que romantizar. Acá ha pasado mucho romanticismo y esencialismo con los pueblos de la Vía Yala o con Andinoamérica, donde se dice que tenemos un equilibrio y que tenemos un equilibrio porque nuestro Atmaput se mueve en un equilibrio donde lo femenino y lo masculino son complementarios. Y eso se mantiene claramente en las ideas, en lo ideacional nuestro, claro, en nuestra espiritualidad, sin duda. Pero la pregunta es si este Atmapu se mantiene en las prácticas. Y en las prácticas, desde mi trabajo en el servicio público y apoyando materias de género, lamentablemente me encuentro una y otra vez femicidios donde del 100% de las mujeres asesinadas, el 70% tiene apellido indígena. ¿Sí? Y es una cruda realidad. Y algunas mujeres han sido asesinadas por hombres wincas, sí, y otras han sido asesinadas por hombres de sus parejas de sus comunidades también, o mapuches también. Entonces es bien interesante poder, ¿cómo se llama?, separar la paja del trigo acá. Tenemos una espiritualidad, una cosmovisión que también se ve quebrantada en un proceso histórico que veníamos dando y que se ve quebrantada, y ese quebranto que se da también se quebranta hacia adentro y produce sistemas de jerarquía y de desigualdad al interior de las comunidades también. Y no solo al interior de las comunidades, al interior de un colectivo que se denomina pueblo. Produce estructuras de jerarquía también. Y eso hay que verlo, porque no somos el pueblo mapuche de 1500, del 1400. Somos el pueblo mapuche del 2021. Exactamente. Entonces, sin entender que han habido estas lógicas interculturales, relacionales, y donde prácticas wincas también se adquirieron, porque hay interculturalidad, hay prácticas wincas que se adquirieron, ¿no? Por ejemplo, el palín, ¿no? Los chiquillos son historiadores, pero en el palín en algún momento se nos dijo a nosotras que nosotras las mujeres no podíamos jugar palín. Y yo preguntaba y decía, ¿por qué no podemos las mujeres? Porque no se puede. Ya, pero ¿por qué no se puede? No es que no se puede. Y después buscando en historiografía para atrás, encontramos Tomó, Palife, que sí lo hacían, y resulta que cuando llega la lógica religiosa, winca, se sataniza y hay un tema de sexualidad, porque las mujeres jugábamos antiguamente, pero estoy hablando de 600, 700 años atrás, no con la construcción de la nación mapuche, jugábamos con las pechugas al viento, y eso no puede ser, porque eso no lo permite la religión cristiana. Entonces es bien interesante comprender que lo mapuche y todo lo indígena ha tenido su historia, y estas relaciones interétnicas que hemos tenido también han hecho que la cultura cambie. Si la cultura es dinámica, no es estática. Y en esa vuelta tengo que recordar que todas las desigualdades de género son desigualdades culturales, ¿sí? Que se heredan de generación en generación y se producen dentro del espacio de lo no indígena y también se producen dentro del espacio indígena. Y que todas aquellas rebeldías que hemos tenido las mujeres son rebeldías que hemos tenido que enfrentar con la cultura establecida. Por lo tanto, esa tensión es súper interesante porque para lograr lógicas de igualdad, que es igualdad de derechos, de desarrollo personal, ¿no es cierto?, tenemos que romper parámetros culturales que están establecidos. Y en las culturas indígenas esos parámetros establecidos son particularmente románticos y esencialistas. Entonces, no, porque las mujeres no pueden hacer esto. No, es que los hombres no pueden hacer esto. Bueno, el mundo ha avanzado así al interior de las culturas indígenas y también al interior de las culturas no indígenas. Web tema te mandaste, Painiqueo. Me encantó el tema, de verdad, Juan Carlos, te pasaste. Y ¿sabéis qué? Estaba pensando en lo que decía Ana y lo que decía Carola, y es muy, muy potente, porque en definitiva, Juan Carlos mencionó algo que es real. El liderazgo femenino hoy día ha tomado las riendas del asunto y ha establecido incluso, a propósito de lo que decía Carola, ha establecido y ha puesto en la palestra discursiva
la posibilidad de que entendamos que el liderazgo femenino es una forma de ejercer el liderazgo como lo ha sido históricamente el liderazgo masculino. Carola también mencionaba una cosa que es muy importante, que es la interculturalidad, y dijo una cosa que es sustancial. Evidentemente, el pueblo nación mapuche no es el mismo de hace 500 años, sino que es el de hoy día. En ese sentido, Ana ha hecho un trabajo desde los 80 en adelante potentísimo en lo político, potentísimo en lo político, y se ha establecido como una lideresa que no solamente rescata la nación mapuche, sino que también rescata esta instancia que es lo femenino en la interculturalidad desde lo mapuche, lo que me parece que es muy potente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se enfrenta? Y aquí yo estoy de acuerdo con la Carola y bueno, yo espero que las dos estén ahí en la constituyente porque creo que justamente va a generar discursos importantes. Porque este relato, como muy bien dijo Carola, no es un relato exclusivo de las mujeres. Es más, se pueden enfrentar, y esto lo he hablado con la Carola y lo he hablado con la Ana, con mujeres que tengan un discurso tremendamente machista, tremendamente conservador y tremendamente pisoteador de los derechos de las mujeres. Entonces, ahí hay un elemento a trabajar muy, muy potente. Quiero escuchar a don Nelson Lobo, que está callado, serio y de rojo. Tengo He que decirlo, y estado, de rojo. he estado muy atento, anotando en la cabeza aquí los temas que están súper interesantes. Hay tres cosas que me gustaría comentar. Lo primero, respecto a los aspectos culturales que mencionaba Carola, que efectivamente, como dice ella, o sea, la irrupción de la cultura judeo-cristiana fue una suerte casi de etnocidio, digámoslo un poco, o epistemicidio, más bien dicho, más bien epistemicidio, de la cosmogonía mapuche y de la forma de entender el mundo y en términos sociales también. O sea, no solo trataron, cuando se hablaba de Guenechén, o sea, Guenechén podríamos interpretarlo un poco como el gran espíritu que está presente en todos lados. O sea, ahí se mete el espíritu de la montaña, se mete el espíritu de los ríos, todo, todo. Sí, como por resumirlo, bastante más complejo que eso, pero y como Guenechén, si uno lo traduce literal, es el dominador de los hombres, llegaron los curas y dijeron, ah, es Dios, pues. O sea, ese es el superior, ese está por sobre todos los demás. En términos de género, efectivamente las mujeres jugaban palín. Hay un relato del siglo XIX de las cartas mapuche, o sea, perdón, de la correspondencia Salinas Grandes de Calfucura, Sí, yo ahí lo leí. de Omar Lobo, ahí está mismo, y ahí cuentan un palín, pero espectacular, donde las mujeres jugaban y había un partido de mujeres y un partido de hombres. Incluso decía que lo escribía, no me acuerdo el nombre, era un profesor, Sí, que que estaban decía de que etnografiando ahí, pues. claro, Claro. que las mujeres eran mucho más fuertes, digamos, más rudas en el juego que los hombres. Se pescaban de las trenzas, del pelo, se tiraban al suelo y sacaban la porquería. Y eso está asociado siempre a no, que el hombre, el bruto, y no, o sea, eso, las mujeres eran libres, o sea, esa mirada que tenemos de repente, que yo se la he escuchado a algunas mujeres feministas que practican o que enseñan educación física o el deporte, de que el daño que se le hace a las niñas, no sé hoy todavía en la educación de hoy, pero se le hacía a su motricidad era brutal. Porque mientras los niños desarrollaban su motricidad con normalidad, saltaban, trepaban muros, corrían, jugaban a la pelota, a las mujeres se les vetaba de hacer muchas cosas porque era de poco señorita. Entonces, había problemas después para correr, que les costaba correr, que les costaba aquí, etc. Bueno, eso en el tema, por ejemplo, de la transexualidad o de los homosexuales, para los mapuches tampoco era tema. En el siglo XIX y antes, un homosexual era, a lo mejor ni siquiera, nosotros tendemos a clasificarlo, Qué buen punto, homosexual, Nelson. bisexual, entonces, y a lo Tanto mejor que en ni esa siquiera época existía el no dugú, era... ni siquiera existe el dugú, ni siquiera existe la manera de nombrarlo, ¿cachai? Sí, les llama, yo lo he escuchado en las Pero comunidades apupuyú, no, pero le dicen Bueye. oye, huelleche claro, o cañeche, le dicen de esas dos maneras. pero Pero se lo dice eso está como pensado en la transexualidad, en la homosexualidad, en todo lo que es diversidad sexual, ¿cachai? Es como que no se entiende bien. por lo menos los viejitos en el campo siempre cuando hablan se refieren a un hombre, no lo he escuchado respecto a una mujer.
pero un hombre dicen, ese es medio hueleche, dicen. Entonces, y ahí con una sonrisa, después se ríen. Sí, Pues, pues, y se para allá ríen. voy a llegar con esto. ¿Por qué? Porque la gente no tenía problema con eso, pero ya en el siglo XIX la influencia de los curas era muy grande y empezó a ocurrir de que la mujer mapuche, que era libre sexualmente, salvo cuando ya contraía un vínculo ya matrimonial, llamémosle, ahí ya tenía que conservar fidelidad a su marido, a su guantru, pero antes eran libres. Y ahora tú vas a una comunidad y haces un purrún y algunas lamienes se ponen el rebozo para no tener contacto con tu mano. O sea, eso antiguamente no era así. Y hay mucho conservadurismo, cierta distancia, un trato en extremo protocolar, en el Sí, usted, lamien, distanciado. Y eso creo yo, a lo mejor estoy equivocado, es herencia de la influencia de la Iglesia Católica totalmente. durante el siglo XIX, principio del siglo XX. Y así Sí. hasta el día de Y de hoy. las misiones, pues Nelson, y de las misiones que se Las enquistaron en misiones nuestro también. territorio. Y por ejemplo, también vemos que, sobre todo las personas mayores, con los jóvenes ya no es tema, pero Mm. con las personas mayores igual hay mucha homofobia. En el campo, los homosexuales en Mapuche son muy mal vistos, no es. Lo mismo que en todo caso pasa en Chile, puede ser motivo de burla, de violencia Ujú. también, etcétera. O sea, y eso de cambio cultural se da con este proceso. El segundo tema, respecto a las lideresas mapuche, eh, así, a vuelo de pájaro nomás lo tomo. Por ejemplo, tenemos Herminia Roca, que fue una machi del siglo XIX, fin del siglo XIX, hija de, no me acuerdo si Reuque Cura, no, Catri Cura, que era hermano de Calfucura, o era hijo de Calfucura, ya no me acuerdo, pero ella era un linaje importante y terminó trabajando como asesora del hogar en la casa de Roca, pero no de Julio Argentino Roca, que era el presidente argentino y el tipo finalmente, eh, eh, no sé si calificarlo en estricto rigor genocida, pero por lo menos el que planificó toda la invasión militar. Yo creo que anda bien cerca del genocidio, Sí, sí, la invasión pero militar al Puelmapu. el hermano de él trabajó en la casa del hermano de él. Bueno, ella después deja la casa, le pusieron Roca a ella, su nombre es Roca, y llega a la comunidad Los Coliqueos, que es la tapera de Díaz. Y en la tapera de Díaz los tenían tremendamente reprimidos, les prohibían hacer niñatún, hasta que un día ella llega ahí y todos los argentinos y los coliqueos, que Simón Coliqueo principalmente, eran muy pro argentino. Él tenía rango de coronel, él vivía en el pueblito ahí que hoy se llama, no me acuerdo cómo se llama hoy ese pueblito, pero ya ciudad hoy. En resumidas cuentas, ella revolucionó a la gente a comienzo del siglo XX y armó un niñatún y ella lo dirigió. Y llegó Simón Coliqueo indignado y viene con tropas argentinas, tiéndase 15 gallos armados y ya no había guerra, y los peñas los reciben y ella dirige y ella ordena la distribución de las fuerzas que se iban a enfrentar a estos tipos que venían a interrumpir el nieto. Y la cuestión terminó muy mal. A Simón Coliqueo le pegaron con un machete en la cabeza, los argentinos abriendo fuego encima de los peñes, y ella, dicen de que ella tenía tanto poder que desviaba las balas. Entonces las balas se dirigían a los mapuches y ella hacía movimientos de mano y decía cosas que desviaban las balas. Al final hubo un muerto del lado mapuche y ella quedó como lideresa de esa comunidad. Avanzando en el tiempo tenemos a Herminda Aburto Colihueque, que ella fue hija de Manuel Augusto Panguilef, el fundador de la Federación Araucana, y ella fundó el primer movimiento de mujeres mapuche que se llamaba Yafuluwin, algo así, o Yafuluwin, Yin, y ella fue la primera candidata a regidora en ese tiempo, concejal, mujer mapuche. Ella era una lideresa y tuvo mucha oposición de los mismos mapuches y de los hombres. Lo mismo que le pasó a una profesora, que no me acuerdo el nombre ahora, ella era, parece que en la zona... Soy la Quintremal. Soy la Quintremal, sí. Y ella fue muy discriminada por los... Juan Carlos hablaba justamente de ella en otro programa, y ella fue muy discriminada por los mismos mapuches, porque estaba esta cosa de que eran los hombres los que tenían que definir, la trataban de loca, de un montón de cosas, y fue candidata también en Puelmapu en los años 60, la lamía en Cayuqueo, que fue el lonco de los coliqueos otra vez, sale los coliqueos de nuevo, y ella fue candidata a diputada o precandidata, y fue lonco, ella era químico farmacéutico, fue a la universidad, de las primeras, en la Universidad de Buenos Aires parece,
Y avanzando hasta el día de hoy, bueno, después aparecen las Anayao en los 80 y que van tomando van tomando la posta y ya están en igualdad de condiciones con los hombres, pero la Lamien también ha contado en varios programas que le ha tocado de repente enfrentar, no sé si tanto hoy, pero por lo menos antes, enfrentar la oposición, bueno, recién decía que hoy también, de los hombres, me imagino haber sido líder en los 80, complejo. Súper Y el complejo. último tema que conversaban respecto al tema de la identidad. Ese lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, y ahí les quiero hacer una pregunta a las dos. Al final, la cuestión de identidad no es un problema solo de los mapuches, la cuestión de identidad es un problema de todas las naciones del mundo. Uno va a Sudáfrica y en Sudáfrica te dicen, aquí todos somos sudafricanos, pero adentro tienes los Xhosa, tienes los Zulúes, tienes los Tswana y tienes como 11 naciones, y en realidad son más, pero el Estado sudafricano reconoce 11, y tienes los Boers, que son descendientes holandeses, que ya no se consideran holandeses, que hablan Afrikaans, y cada uno se define por sí mismo de una manera distinta a lo que el Estado los define a su vez a ellos. Entonces ya tienen un lío. Ahí Edmond Tutu, que era un sacerdote ya viejito que estuvo luchando contra el apartheid, definió Sudáfrica como el país del arco iris, pero Chile es tan arco iris como Sudáfrica. Lo que pasa es que no lo queremos ver y nos negamos a verlo. Y tiene el mismo problema en Europa incluso. En Francia, también en el interior, en el campo, hay distintas subculturas de tipos que uno tiran aquí voy a caer en lo que mencionabas tú, Carola, del fenotipo, ¿cierto? De jugar a la gente en cuanto a su apariencia física. Y tú vas al interior de Francia y tienes tipos que son rubios o mujeres igual de ojos azules que uno dice, un francés. Pero la verdad que ellos incluso tienen cuestionamiento. Una vez viajando conocí unos franceses, yo les digo franceses, y ellos decían, no somos franceses, nosotros somos indígenas. Y yo, ¿estos tipos de qué me están hablando? Y hablaban francés. Nosotros tenemos nuestra lengua y los franceses nos prohibieron hablarla. ¿De qué me perdí? Dije. Y esto estamos hablando que ellos me decían que a sus abuelos, y era gente un poquito mayor que yo, tal vez sus abuelos nacieron en los años 1910, 1920. Entonces no es un problema solo de Chile, la cuestión de identidad se da en todo el mundo, pero ¿cuál es la diferencia entre las primeras naciones y los estados? Que el Estado dice quiénes son chilenos. La Constitución del 80, desde el artículo 9, para que lo busquen en la casa, 8, 9, hasta como el 12 o 13, dice quiénes son chilenos. Así, estos son los chilenos. Sí, pero es que yo opino, no me interesa, la ley dice esto y es así, se acabó. Estos son los chilenos. Y se impone. ¿Por qué? Porque el Estado tiene fuerza para imponerlo, porque tiene la Fuerza Armada, tiene todo lo que sabemos que tiene el Estado. En cambio, la nación mapuche tiene un montón de territorios con un montón de organizaciones, cada uno con su lógica, su forma, etcétera, y cada uno tiene una forma incluso de individuo de entender lo que es mapuche. Y tú, Carola, mencionaste algo que es súper importante, que alguna vez lo dijo Juan Carlos también. Yo antes decía, yo soy mapuche, lo decía. Y algunos me decían, sí, Peña, usted es mapuche. A otros no me decían nada, pero le irritaba profundamente. Y Juan Carlos un día me dijo, con todo el cariño del mundo y la amistad que tenemos, me dijo, ¿sabéis qué, Peña? Y me dijo, ahora estábamos juntos en una cerveza y me dice, me incomoda un poco cuando tú dices que eres mapuche. ¿Y por qué le dije yo? Y por ahí otros Peñas defendían mi postura, porque ahí se armó más que debate, un intercambio de opiniones súper interesante. Y Juan Carlos dijo, Juan Carlos, que eres ¿sabes qué? purista. Juan Carlos me dijo, no, pero no se fue a lo racial, Juan Carlos, no se fue a lo racial. Juan Carlos se fue a decir lo que decías tú. Hay una historia para atrás, y no una historia de esta historia del, entre comillas, pobrecito, que hay que somos mapuche, que sí, ha habido asesinatos, hubo intentos de genocidio, hubo etnocidio, hubo todo lo peor que se le pudo hacer al pueblo mapuche. Pero no lo dijo Juan Carlos en la perspectiva del llamado, entre comillas, abajismo, sino que lo dijo en una perspectiva estrictamente histórica. Tu ascendencia, a lo mejor hacia atrás, por lo menos por el lado de mi papá, probablemente mi bisabuela pudo haber sido tal vez mapuche y de los picunches, de los pueblos llamados pueblos de indios, que ahí sí hubo un etnocidio por parte del Estado. Pero más allá de eso, Juan Carlos puede decir, tú puedes decir, la Meminana puede decir, a nosotros nos invadió el ejército de Chile, el ejército argentino, teníamos tal historia. Esa historia no la tengo yo, no la tienen los alemanes que vienen acá, no la tiene este Peñi o la Mien, hija de Pamela Giles, que más allá de su tema de género que lo habló Juan Carlos, que no se refirió a eso, lo han discriminado por por no ser mapuche, pero tampoco tuvo la historia
que tuvo el pueblo mapuche, y no me voy a ir al tema social, que fue el pueblo mapuche empobrecido, se fue a vivir a los cinturones de las ciudades y quedó muy pobre y quedó ahí con... No, me refiero a la invasión militar, a perder la lengua, a perder todo eso. Entonces, al final, la definición de qué es ser mapuche es súper compleja. Creo que esa puede ser más o menos una directriz, pero también tenemos el mismo problema con los chilenos. Cuando uno dice, yo soy italiano, yo soy alemán, bueno, pero tu papá es español y también es kurdo y árabe. Bueno, ¿qué soy entonces? Soy chileno. ¿Y qué es ser chileno? Y ahí viene el tema de las normas. En resumen y cerrando, el Peñi Huenchunao, a mí me gusta bastante su concepto. El Peñi Huenchunao, para él, ser mapuche, dice de que son aquellas personas comprometidas, por lo menos con la cultura, con la causa, que se identifican como. De hecho, respecto al conflicto que tienen ahora en Yehugueo, el otro día le vi una entrevista en El Desconcierto, y no consideraba mapuches a los Peñis Lamien que están trabajando con las forestales. Entonces, él no se fue al tema racial, no se fue al tema histórico, se fue a un tema de convicciones, de qué es lo que pienso y que creo yo. Hay otros que se van al tema racial. Esa discusión es algo pendiente que tiene la nación mapuche, sobre todo a la luz de la constituyente, porque la constituyente, Richard Caifal me decía, conversando en mi programa que tengo, me decía de que eso es un tema que se va a tener que definir por ley, que al final lo hace la ley con nadie, él no cree que esa definición tenga que ir en la Constitución. Bueno. Pero si es por ley, el Parlamento lo va a decidir, y si lo decide el Parlamento, ¿cuántos de esos son mapuches? ¿Cuántos Ninguno. entienden? O sea, otra vez los chilenos le vamos a decir a los mapuches quiénes son mapuches. Y ahora viene mi pregunta. Para ti, Carola, para usted también, Ana, ¿qué es para ustedes un mapuche? ¿Qué es para ustedes ser mapuche? ¿O quiénes son mapuches, en su concepto? Bueno, yo quería comentarte, te lo voy a responder, pero de ahí quiero retomar dos cosas, ¿ya? Retomar dos cosas del hilo del hilo conductor que tú dijiste. Una, para mí, justamente tener una historia ancestral que nos hermana. Para mí eso es. Y esa historia tiene que ver con poder contarla, con poder, y que no es esa historia, no es algo que quedó olvidado en el pasado, sino que es una historia, Nelson, que la estamos padeciendo todavía en el presente. ¿Ya? O sea, no es algo superado, es algo que nos hace ser quienes somos hoy día. Segundo, y esto también con mi deformación antropológica y psicológica, la identidad es algo que es doble vinculante. Y esto es súper importante. ¿Qué es doble vinculante? Yo digo, soy mapuche, o soy mujer, o soy san bernardina, o soy winca, como quiera, lo digo soy, y eso es una definición propia, identitaria, psicológica mía. Y por lo tanto es respetable totalmente. ¿Sí? Porque es una definición personal y una definición política también. Yo no me olvido de eso, una definición. Yo puedo decir que no soy mapuche, la podría decir desde siempre, total tengo mi primer apellido es Winca, así que paso piola, pero yo tomo una definición de decir que soy mapuche. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque me reconozco en una historia que tiene un relato que nos genera una colectividad. Y esa colectividad es justamente haber vivido esto de la negación, de no ser y de una manera violenta. Segundo elemento de la identidad, que otras personas distintas a ti te reconozcan como un otro distinto. Y esa es la doble vinculante. Y esa es la Nelson que tú no la pasaste, ¿cachai? Y tú no la pasaste esa vuelta. Ahí Juan Carlos dice, ¿sabéis qué? Con todo lo que yo te quiero, compadre, amigo, hermano, con la cerveza en la mano, no, yo no te reconozco como mapuche. Y la identidad siempre va a tener esa doble vinculante, lo que yo soy, pero lo que el resto me reconoce. Y en el sentido de cuando a mí me pasa, no puedo tener el fenotipo, pero cuando hablo digo de dónde soy, cuento quiénes son mis ancestros, converso y entro a una cosmovisión en común, inmediatamente soy validada como mapuche por el resto. Pero me cuesta un poquitito más. ¿Por qué? Porque no es tan evidentemente. Pero cuando conversamos y nuestras historias se ponen en común, ahí surge la mapuchidad. En esto de ponerlo en común. ¿Sí? Yo creo que eso es súper importante. Y quería retomar dos cosas que tienen que ver con lo que tú comentaste. Una, que tiene que ver con esto de que la cultura es dinámica y va cambiando, ¿ya? Y que eso es fundamental y hay que entenderlo. Y quiero tomar otra cosa que tiene que ver con los liderazgos femeninos, ¿sí? Y eso está dado también por cómo se ha construido y quién ha contado la historia. Y la historia ha sido androcéntrica y ha invisibilizado todo lo femenino. De hecho, tenemos ahí gente de nuestro pueblo que ha escrito de los grandes loncos, que ha escrito historias secretas mapuches donde no aparecen las mujeres. Y donde las mujeres son más secretas que el mismo secreto mismo, que ni siquiera aparecen, no están.
invisibilizadas. Y esa invisibilidad de lo femenino también nos lleva a un espacio de subordinación. ¿Qué es lo que se elige contar y qué es lo que no se elige contar? Entonces, cuando tú haces en el ejercicio de volver a traer a nosotras, las mujeres, a lo largo de la historia, es un ejercicio de reivindicación. Y eso tenemos que hacerlo, ¿ya? Es parte también de la reivindicación. Segundo, yo creo que hay un punto de inflexión que tiene que ver con la construcción del propio Estado-nación chileno, que no es lo mismo en la relación interétnica que se da con la corona española, que también ustedes la saben y lo han conversado, pero cuando se instala el Estado-Nación mapuche, perdón, chileno, ojalá mi Estado-Nación mapuche, me estoy poniendo nacionalista mapuche, que no es mi pará tampoco, no es esa mi pará, no, el Estado es una paja administrativa que la tiene que tener Chile. A nosotros tenemos que tener derechos políticos de autodeterminación, pero el Estado es una paja chilena, ¿sí? Así que no, mucho. Bueno, y resulta que, ¿qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que en esa instancia de la construcción de la chilenidad se invisibiliza lo indígena, sí, pero además esta chilenidad llega tremendamente patriarcal, winca patriarcal, y nos pega mucho más a las mujeres. ¿Me entendés? Y nos pega mucho más a las mujeres. Los primeros liderazgos mapuches, también hay mujeres, pero si tú te das cuenta dentro también de las propias, cuando tú ves la historia, son claramente hombres que salen, ¿no es cierto? Y que se relacionan con quién. Y esto es una cuestión de género, que se relacionan con la autoridad, en este caso chilena. Y la autoridad chilena son puros hombres que toman las decisiones. Entonces, desde el otro lado, ¿qué liderazgos voy a levantar? ¿Voy a levantar liderazgos de mujeres y mapuches para hablar con el presidente? No, pues. Y ahí opera la teoría de género, opera clarita. Entonces, hoy día, además, el movimiento feminista diverso, con todos sus encuentros y sus desencuentros también, porque no todas estamos tampoco de acuerdo, con sus encuentros y sus desencuentros, ha empoderado los liderazgos femeninos, no solamente en el occidente, sino que en todas partes del mundo. Y eso hoy día es un hecho. Y hoy día somos las mujeres las que nos enfrentamos a la norma y a la autoridad establecida, ¿ya? Y eso también es una consecuencia de fenómenos sociales que estamos viviendo. Es súper potente lo que plantea Carola, y hay algo que no puedo dejar de lado porque pensaba en este doble vinculante y la elección, que me parece súper importante. Porque en definitiva, evidentemente hay una elección y hay una doble vinculación que también tiene que ver con cómo se van conjugando esas relaciones que uno va estableciendo. Y elegir a partir de una historia dramática o la historia que sea, elegir una identidad es tremendamente es sustancial. Estaba pensando en un libro, que también es una película muy potente, de una mujer polaca, católica, que durante la Segunda Guerra Mundial cae en un centro de tortura, en un campo de concentración, y porque es confundida porque ella era pareja de un judío. Y ella, toda su lucha, es bien dramática la historia, toda su lucha es tratando de decir que es católica, que ella no es judía, que sus hijos son católicos. Era una forma de supervivencia también en el caso de ella. La verdad es que es muy dramático la historia. Ella logra sobrevivir y se empareja con un judío que además la acepta porque está marcada con el número y todo el tema, pero el judío todo el tiempo también le saca a relucir que ella no es judía, habiendo vivido el horror del judaísmo. Entonces, ¿por qué planteo esta historia? Porque lo que dice Carola es muy importante. No es solamente tener la historia en los hombros, sino que efectivamente también es una decisión identitaria. Y ahí quiero darle la palabra a Ana, porque a raíz de lo que acaba de mencionar Carola, de hecho, Ana fue una de las personas que se opuso justamente a los liderazgos masculinos en Chile y a los liderazgos masculinos en Chile de chilenos. Se opuso a Elwin, estableció un discurso desde ahí. Y ahí hay algo muy importante que decías tú, Carola, que tiene que ver justamente con cómo se construye incluso la idea de poder en el pueblo o en el Estado de Chile. Más allá de que yo espero que se logre la plurinacionalidad. Doña Ana Yao, don Nelson le hizo una pregunta y yo le sumé el tema histórico. La pregunta, Nelson, a ver si estoy bien, era
qué es el mapuche, ¿no? ¿Qué es el Finalmente. Claro, para ella que es ser mapuche. Mira, la verdad es que yo creo que quizás desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la antropología, podemos sacar muchas teorías que es el mapuche y todo el tema. Lo mismo que Se le escucha medio mal la bien, como cortado. ahí. ¿En serio? Yo lo escucho bien. Yo la Yo lo escucho bien. escuchaba bien. Yo lo escucho a todos bien, pero la mía no. Ah, chupaya. Yo creo que el Goku. El Goku también. ¿Será porque está vestido de rojo? Yo creo que algo ya. Pero si el rojo servía para alejar al huecufu. Sí, Sí, pues. pu. A mí, no sé, a mí me dicen que es parte del Goku. Ah. Ven cómo tenemos como visiones distintas. Estaba hablando sobre el tema de las Oye, teorías. y si me saco la marca, quedo con polera Sigue siendo roja abajo rojo, también, así. Chapulín colorado. En pelota No, aquí. pero no, o sea, hace frío, ¿cómo va a estar ahí? Ya ese fue su estilo hoy día, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Hay que también cambiar estilo. No, yo decía de que la pregunta que hace Nelson, primero el tema del ser mapuche, nosotros lo discutimos desde nuestro territorio, desde nuestros logos. No, nos vamos a las grandes teorías de lo de del tema, porque también aquí tenemos que diferenciarnos, ¿no? Porque igual tenemos roles diferentes y tenemos formas diferentes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cuál es la razón de la demanda y de la defensa territorial? Hoy día territorio ancestral. Hoy día, si no hay territorio, no hay mapuche. Yo puedo venir mucho de un linaje mapuche, con muchos conocimientos, pero si ya no tengo territorio, eso también pesa menos en mi currículum también. Eso así se ve yo estoy hablando desde el punto de vista desde el punto de vista del territorio. Mira, yo estuve el otro día en un funeral, el domingo, estuvimos en un funeral masivo, donde yo creo que 1000 mapuches era poco lo que habíamos, donde los velorios o sea, fue un funeral que no se ve porque hoy día cuando Carola habla del tema de esto de chilenizarse, occidentalizarse, hacerse muy parte de la religión, porque hemos adoptado muchas costumbres religiosas de las que se trajo acá, pero entonces incluso nosotros nos preguntábamos en ese funeral, ¿cómo va a ser tu funeral cuando tú mueras? Porque el mapuche a ese lugar, a eso llegamos y conversamos, mientras que en la cultura no mapuche eso de tu muerte se ve como que algo es un catastrófico, o sea, no podí tocar, o sea, es como entonces nosotros nos preguntamos ese día, ¿cómo querí que sea tu funeral? ¿Quién querí que llegue? ¿Quién querí que no llegue? ¿Cómo va a ser? Entonces yo le decía de que yo te estaba considerando mi presupuesto de la AFP, que ya tenía asegurado, todo tenía asegurado, mi UNA asegurado, mis 2 cahuellos, y dije yo como mínimo Claro. 2 cahuellos. No, pues le dijeron a mi hijo, cuando muera tu ñuque como mínimo tenés que matar una docena de caballos. Va a salir salado. Te va a salir salado. Va a salir salado. Entonces yo digo, prefiero, entonces le dije que hagamos funeral Winca nomás, una noche. Y Wicca con COVID. Al tiro. Le digo, son cultura y son temas. Entonces, pero tenemos práctica, tenemos costumbre, tenemos nuestra propia religiosidad, nosotros tenemos nuestra propia organización social. Lo que decía, parece que Carola decía, ¿cómo tú vayas a aplicar cuando estemos la nueva constitución? ¿Cómo vamos a consagrar de que la justicia se empiece a operar, la justicia propia de nuestros pueblos? No estamos hablando solamente del pueblo mapuche, ojo, aquí tenemos que hablar también del resto de los pueblos hermanos. Exacto. En ese contexto, ¿cómo yo puedo decir, me voy a definir ser mapuche? Y póngalo que el mapuche que no le queda un pedazo de tierra, ¿qué vamos a hacer? Esa es la razón de la cual hoy día estamos hablando de volver a recuperar los territorios ancestrales, porque con territorio tú podés decir, sí, mi Palme es mapuche, viene de tal de tal territorio, mi Cugún viene de tal parte, entonces tú ya vas definiendo desde tu lugar de donde viene, como cuando se presentó Carola. Bueno, yo hoy día no me presenté porque ya me he presentado tanto, que yo soy de Purén, vengo de Purén, Mapo, del Valle, ahí se instalaron mi Tugún de mi apellido, Yao,
Pero bueno, ya eso no tiene que ver mucho. Entonces, ahora yo, como vuelvo a decir, me voy a pegar a lo que dicen nuestros chaqueches, nuestros políticos, que ni no le mapú, mapuche de un niegua yaita mapuche. Si no tenemos tierra, ya no quedamos mapuche, ya no hay mapuche. Si no hablamos el mapudumún, dumún no linta in yewun mlet laita mapuche, o sea, no hablamos nuestro idioma, tampoco el pueblo mapuche ya va a existir. O sea, el pueblo mapuche con identidad, con lengua, con religión, porque tenemos nuestra propia religión. No es la religión católica ni la evangélica, por eso hoy día también estamos poniendo en cuestionamiento ese Qué tema. buen punto, qué buen punto. Entonces, tenemos nuestras manifestaciones sociales donde nos juntamos. Mira, el tema de los funerales, que entre llanto, pero también es una manifestación social donde nos juntamos todos, e incluso hasta empezamos a decir cómo queremos que sea nuestro. O sea, cuando ya nos vayamos de este mapa, cuando nos vayamos al Nomelafquén, cuando decimos cuando nos vayamos al otro lado del mar, donde nosotros también dentro de nuestra creencia creemos que al otro lado del mar hay una tranquilidad y paz, como si quiera decir, lo que aquí el catolicismo nos ha venido a decir, que si tú te mueres y si tú eres buena gente y te llega a morir, vaya a irte al paraíso. ¿Ya? Algo así parece que ya se me olvidó. También soy católica en mis tiempos porque mi madre fue muy católica pero a esta altura ya como que hay tanta filosofía, Lamien Nelson, hay tantas también quimones que dejaron nuestra gente, así como usted lo relata, y muchas veces cuando, qué bueno que no se fue, otras veces se va con Alonso de Ercilla, pero hoy día ya se fue. Oiga, una vez. Siempre saca historias, siempre saca esto. Imagínense que las primeras empezaron a marcar el tema de la participación. Yo creo que la mía fue Fresia, fue Guacolda, fue Tegualda, fue Fresia, fueron Janequeo, porque aquí hay una historia oculta que no se ha dado a conocer y que nunca lo dieron. Esos pasajes que escribió Alonso de Ercilla solamente fueron las que quedaron escritos, porque nosotros, por eso yo también valoro a nuestra gente joven, a nuestros historiadores jóvenes, como por ejemplo el mismo Lamien Juan Carlos, el Lamien Pairicán, que hoy día ellos se estén encargando de reconstruir esa historia de la que nosotros nos conocemos. Entonces, una vez que tengamos, quizás, probablemente ya nosotros no vamos a alcanzar a vivir, pero ahí definitivamente vamos a decir el mapuche. ¿Quién es el mapuche? Como las normas mapuche, habían normas propias, había normas del Nouche. Sí, pues. Nouche, Cumeche. El Nouche de la persona justa, de la persona recta, la persona derecha, podríamos decir. Estaba el Cumeche, la persona buena, ¿ya? Estaba también el Nehuenche, la persona con fuerza, la persona que iba a llegar valiente, que iba a decir las cosas, que iba a plantear las cosas. Y estaba el Kimche, la persona sabia, la persona que tenía todo el kimón, todo el poder. Esas personas era la que componía toda nuestra estructura social, nuestra estructura política, para decir quién era porque ustedes, yo también he escuchado, o sea, yo la verdad es que no me he metido, incluso ahora con esta campaña como que me tienen ahí, estoy entre como se puede decir, entre la espada y la pared, porque no me gusta hablar del feminismo. El feminismo, como decía Carola, de que aquí hay muchas corrientes, hay muchas ramas del feminismo, ¿ya? ¿En cuál feminismo entramos nosotros como mujeres mapuches? Quizá a mí me han dicho, no, la Ana es una de las que ha llevado la bandera feminista. Claro, porque yo soy mujer, soy dirigente y he estado por tanto tiempo en esto, y he estado planteando que las mujeres tienen que participar, tienen que empoderarse, tienen que estar hablando en los temas políticos, probablemente en ese contexto, pero yo de verdad, desde el punto, a lo mejor ahí me quedo con lo que decía la Carola, parece que hablaba de este tema de un poco ¿cómo decías tú, Carola, del tema de como esta cosa, no quiero hablar del romanticismo, ¿no? Del esencialismo. Esencialismo, sí. Claro, es lo que tú decías, de que los mapuches, entonces yo no me quiero, no quisiera ir, pero
por un respeto también de esta dualidad de la que tú mismo señalabas, Carola, porque igual yo creo dentro de estas 4 normas que señalaba, estos Totalmente. 4 pilares, y dentro de esos 4 pilares me imagino que estaba también el respeto hacia la mujer. Entonces, en ese contexto me imagino que también había participación, quisiera decir, pero después cuando llegó la conquista, llegó el Estado chileno, que nos empezaron a invadir y a poner costumbres y leyes, que en la cual hoy día ya somos, en el fondo, la identidad. Hemos ido perdiendo gran parte de nuestra identidad. El pueblo mapuche ha perdido parte de la identidad y ese es un tema preocupante. Incluso que hoy día se esté diciendo que tenemos que el tema del tema de la lengua, el tema lingüístico tiene que ser un tema político, tiene que ser un tema que quede consagrado dentro de la Constitución con derecho. O sea, el tema ahora del cuánto es este tema de la que está el tema un poco de el tema de la apropiación cultural. Oye, ¿cómo y muy importante. Ese es un tema, cómo hoy día están usando nuestras vestimentas. Mira, cómo están y en forma, ¿cómo se puede decir? Irrespetuosamente, sin pedir autorización. Irrespetuosa y para lucrar, que es lo más terrible. Exacto, para lucrar, porque imagínate que tú te subas a un avión, te dicen bienvenido a Chile, el paraíso de la naturaleza y no sé qué cuestión, y que aparece una lamien mapuche con su vestimenta, pero mira cómo te tratan aquí, militarizado, amedrentado, preso, asesinado. Entonces, ese otro tema que también tenemos que tocar. Entonces, en ese sentido, la mía Nelson es una gran tarea para nosotros, primero para los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche, cómo vamos a volver a decir, de verdad, ya, tú sos mapuche, tú no sos mapuche. O sea, eso también es discriminación. Ese también en el fondo es racismo. Es racismo, pues, totalmente. Entonces, claro. Un racismo endógeno que es para adentro también. ¿Cómo también en propio nosotros tenemos que, los propios pueblos tenemos que fortalecernos y buscar estos kimones, esta identidad, y también en la sociedad chilena? Y por algo yo creo que es que hoy día esos 17 representantes que van a llegar, qué importante es que podamos tener aliados con las personas que no están dentro de los escaños reservados. Si hoy día la Carola es mapuche, está luchando para conquistar ese poder, de hecho vamos a tener un aliado ahí, porque recuérdate que aquí incluso el traje a la medida quedó del 2 tercios, del 2 tercios. 2 tercios, ¿no? 2 tercios, sí, 2 tercios. 2 tercios. Y el 2 tercios son como 140 y tantos los que tienen que estar de acuerdo. Exacto, o sea, exacto. Entonces, seguimos dentro de un traje de medida del racismo, del machismo, del clasismo, e incluso dentro de un sistema neoliberalista fascista. Y eso es lo que tenemos que ir a cambiar a la Constitución. Sí, yo quería aportar un poquito, quizás tomándome de la pregunta de Nelson, pero quería aclarar varias cosas antes, que yo no soy tan purista por si acaso, si el tema es que Nelson no contó toda la historia, ahí habían más elementos y de hecho está el mismo tema de que, por ejemplo, si era validado por otras personas, bien, pues yo no era problema, el tema es que era una autoexpresión muy común en mi amigo acá. Yo lo decía, sí lo decía. Yo eso lo dije, varias veces. Y ya como a la vez número 30 que lo dije, Juan Carlos, yo veía que cada vez que lo decía era como que le tiraba limón hacia la cara con los ojos abiertos. ¿Sí? Ya, pero bueno, pero sí. Patúo, pues Nelson, soy patúo. Hay algunas cositas que mencionó la mi nana y que mencionó Carola, que igual yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, pero por ejemplo también va a depender desde la construcción que nosotros consideremos como sociedad o nación mapuche, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el sueño que en algún momento seamos independientes, que nosotros nos volvamos a gobernar por nosotros mismos los mapuches, que seamos dueños de nuestro territorio, de nuestra política, de nuestra forma de autogobernarnos. Entonces, ahí no cabe dentro, por ejemplo, lo que se entiende por el Estado de Chile o el Estado de Argentina. Obviamente es un sueño que quizás nunca se va a lograr, o un sueño que quizás unas 3-4 generaciones recién se va a ver, pero es lo que uno cree, en base a eso se propone como mapuche, ¿me entiendes? Y una de las definiciones también que yo también comparto con la mi nana es que
qué es ser mapuche va a depender de lo que digan los agentes ancianos, los territorios, más que como la teoría de la identidad, la teoría de la teoría política de los estados. No, va a depender primero nosotros que preguntémosle a la gente anciana qué significa ser mapuche. Hagamos un catastro a nivel general, a nivel territorial, y sacamos más o menos los puntos en común. No, tampoco obviamente van a diferir tanto. Obviamente hay gente que más o menos tiene algunos matices, más puristas, menos puristas, pero más o menos en líneas generales. El territorio es una cosa importante, la lengua es una cosa importante, la cultura, vivir la cultura. Porque a mí no me sirve de nada también si yo me considero mapuche y hago otras cosas como sociedad chilena y como sociedad argentina, y no ayuda a mi pueblo. Yo estoy de acuerdo con el Peña Huenchurado. Yo creo que tiene que haber una convicción también de lo que nosotros queremos construir como mapuche, y yo creo que eso nos va a definir más de que todo el mundo que sea mapuche acá, ¿me entiendes? Y no es una lógica de discriminación. Yo no considero que uno es peor o mejor, solamente que estamos en paradas distintas. Si uno no se plantea como mapuche y no ayuda o no está en la lógica de la reconstrucción nacional, o en la lógica de pensar nosotros como pueblo distinto, con nuestro ordenamiento distinto, con nuestra cultura distinta, con nuestra lengua distinta, que todos son bienvenidos a conocernos, bienvenidos también a vivir con nosotros. Aquí no hay una cosa de separación, pero yo creo que se queda también un poco con la etiqueta nomás de lo que soy, sin hacer nada por sustentar esa etiqueta. Ya, yo creo que es importante también darle un poco de vuelta a eso, en cuanto a la proyección que nosotros pensamos como pueblo, como nación, como incluso como estado independiente, ¿por qué no pensarlo en algún momento? Y bueno, eso respecto a lo que es necesario definirnos. Sí, es necesario definirnos. Yo creo que eso es una tarea pendiente, pero principalmente se basa escuchando a los ancianos de todos los territorios de los LOF, más que como una teorización de lo que es ser mapuche. Y como la otra cosita que también voy a tomar algo que dijo Caroline, que a veces, bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, con respecto a la aparición de la mujer en los trabajos de historiografía, por ejemplo, actual. Por ejemplo, pusiste el caso de la historia de Pedro, por ejemplo, esta historia mapuche secreta, ¿verdad? Esta historia secreta mapuche, donde se menciona poco a las mujeres, ¿cierto? Y gran parte de los textos de historiografía, por lo menos actual, de incluso historiadores mapuches, no mencionan mucho a las mujeres. Ahí se puede ver de dos formas. Y también he visto también trabajos de jóvenes y también personas que están desarrollando trabajos de historiografía donde también mencionan mucho a la mujer mapuche durante, no sé, por el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, incluso antes de la llegada del español. Pero hay una cosa que les falta a esos trabajos, y que yo lo veo desde un rigor científico principalmente, que no tienen fuente. Solamente se habla desde lo que se cree que pudo haber sido. ¿Ya? Y eso es muy peligroso también, porque estaríamos también en la lógica de tomar una idea de lo que uno piensa que debió haber sido o cómo era la sociedad mapuche, y sobre todo la mujer dentro de esa sociedad, y construye teoría y construye relato histórico que no existe. ¿Ya? Y eso es lo lamentable, porque en este momento, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros encontrar como referencias a la mujer mapuche? Generalmente crónicas, ¿verdad? Crónicas españolas y relatos de la sociedad mapuche, que cuando uno conversa con personas ancianas y mira hacia el pasado, no llega tan al pasado, No, ¿verdad? pues imposible, no Imposible. llegáis tanto. Entonces, ahí uno tiene que jugar con lo que hay, ¿ya? Y ser claro, sí, de decir que hay un vacío, hay una invisibilización, pero yo no puedo llenar esa invisibilización con pensamientos que yo creo como era. Y eso lo pongo como crítica a trabajos que he leído, que aparecen de repente paper y muy pro y toda la cosa, pero yo busco de dónde sacan esa información, y son elucubraciones. Son ideas que pensaba la gente que debió haber sido. Y eso es muy, pero muy peligroso. Yo he visto algunos trabajos de Lambien, por ejemplo, la Lambien Margarita Calfillo, la Lambien y otras Lambien más, que son súper como rigurosos. Ellas plantean la fuente donde sacan la información, tratan de reconstruir, hacen una interpretación, y eso es válido. Pero no andan inventando fuentes. Y lamentablemente he visto y he revisado y he leído, y me parece muy lamentable que se hagan trabajos tratando de llenar esa invisibilización con cosas que no hay como forma de demostrarlo.
¿me entiendes? Entonces, ahí quizás, y esto yo no estoy justificando al Peñi Cayuqueo, o no estoy justificando a los otros historiadores que no han hecho historia de la mujer mapuche, sino solamente digo que es difícil. Es difícil. De hecho, yo estoy escribiendo un texto ahora y me preguntaba también, ¿hago un capítulo aparte de la historia de la mujer mapuche? La integro dentro de los otros capítulos, pero no hay información. ¿Cómo la integro? Meto teorías, meto ideas mías que yo pienso que era así, o hago un capítulo aparte y trato de reconstruir lo mejor posible que pueda con lo que hay. Entonces, igual hay que ser consciente de eso. Y yo creo que es el peligro de que sucede eso, pero tiene una causa. Y es la que tú mencionaste, que la historia, o quienes dejaron registro de la historia fueron hombres. Y que ¿verdad? escribieron de hombres. Y que escribieron Y de que hombres. escribieron de hombres. Y es así, Exacto. así. Es No hay así. forma de No hay justificarlo. no tenemos otra fuente historiográfica. No tenemos Pero otra ojo fuente. que desde la ciencia tenemos otras fuentes que no son solamente historiográficas, como la arqueología. Y tienes otras maneras también de aproximarte. Pero es Por que la arqueología, te por da... la arqueología es una ciencia, yo la voy a defender. No, yo no digo que no es ciencia. Yo digo que la arqueología Es te una da otra ciencia. herramienta, te da otras cosas. Te puede dar como Tú menos... reconstruyes el pasado a través de restos materiales. Y los restos materiales Pero hasta también te cierto hablan. punto. Hasta cierto Mira, punto. por ejemplo, hace poquito, a finales del año pasado, vino una revolución de la prehistoria de Andinoamérica, en el sentido de donde se encuentra un sitio arqueológico que demuestra que las mujeres eran cazadoras, y no cualquier cazadora, sino que cazadora en un estatus jerárquico mayor. Y eso, desde la etnohistoria y desde la historiografía, nunca se iba a levantar. Y se levanta desde la arqueología. Y es súper interesante porque tenemos que ir desmitificando esas cosas. Mira, me parece y hay que buscar muy, las muy fuentes. importante ese punto que tú dijiste, porque yo también lo vi. El tema es que inmediatamente se empezaron a construir teorías de que toda la sociedad a nivel latinoamericano, todas eran sociedades donde las mujeres cazaban, por ejemplo. Con un punto, un hecho, con un dato específico de arqueología muy importante y muy relevante, inmediatamente apareció gente intentando reconstruir de que todo era así. ¿Me entiendes? Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Yo digo que generalmente esos papers no pasan la resistencia científica. Es importante el trabajo que hace la arqueología, pero ir también cotejando mucho con otros trabajos, otras investigaciones, otras fuentes. Que es poco lo que hay ahora. Si eso yo no digo que no sea posible en algún momento demostrar que realmente fue así, pero en este momento no tenemos base, ¿me entiendes? Tenemos como nociones, tenemos escritos por hombres para hombres, y que lamentablemente nos cierran el ojo de la cerradura para poder ver realmente lo que pasó. Pero no podemos llenar ese gran vacío con especulaciones o lamentablemente con ideas propias que tienden a confundir también. Es mi pensamiento, por si acaso, un pensamiento personal. Principalmente sobre la mujer mapuche que lo mencionaste, y me parece importante también plantear una opinión diferente. Ahí cabe la máxima de Galeano: la historia la escriben los ricos, hombres y blancos. Yo quería mencionar dos cosas muy, muy breves respecto a lo que decía la laminana del racismo, por ejemplo. Hay comunidades donde en Guiñatún no aceptan un no mapuche, no está permitido que ingrese. No sé si llamarlo, calificarlo racismo de todas maneras, porque es una respuesta también a una agresión histórica y que ni siquiera es pensado. No es que digan, listo, este año no vamos a aceptar a los mapuches, es que eso viene de muchos años atrás y finalmente es una práctica de todos los Guiñatún, y tiene una explicación incluso muchas veces espiritual, de que la presencia de un mapuche ahí enturbia la armonía de la ceremonia. También pasa, esto yo lo he visto, loncos o machis que usan, voy a decir, siguiendo mucho la cosmogonía mapuche, pero tienen aquí no sé cómo se llaman estos, que son como con imágenes de santos. Pulseras. Sí, las pulseritas rojitas con, claro, las típicas. Claro, relicarios, no sé cómo se llaman. Y de repente uno escucha, por ejemplo, en el Mapuzungún dicen, no sé, chau, ya ocupan el chau Dios. Chau Dios, el uva fentamina wen, el uva fentamina wen, cafeita ti. Mayume, una vez yo escucho un loco decir, Mayume yufe y meuta mi fotum, Jesucristo meu, mleita ñimapu meu.
O sea, te agradezco porque tu Hijo Jesucristo está en mi tierra, está caminando entre nosotros, y luego le hablan a los puloncos, y después le hablan a entidades espirituales que para el cristianismo son, ¿qué es eso? Estos son, ¿cuántos nombres que le dicen a las personas que no son cristianas? Que es una denominación muy antigua, paganos. Y eso tiene que ver un poco con los procesos históricos del intercambio, del sincretismo, y se da mucho en las comunidades. Respecto a lo que decía Juan Carlos, pucha, estoy completamente de acuerdo. Y no pasa solo con esto, ¿ah? Mira, en el caso de las mujeres ocurrió, que yo no lo comparto para nada, hay una hipótesis que la he leído por ahí en muros de Facebook, de que antes de la llegada de los españoles, la cultura mapuche habría sido matriarcal. Fuentes, ni una. El único que plantea esa fuente que yo le he visto es Ricardo Lacham, un antropólogo chileno-británico de comienzo del siglo XX y fin del siglo XIX, que él plantea eso porque no logra explicarse, entre otras cosas, como por ejemplo el Estraro, que el linaje del Traro, no toma el linaje del padre que era, supuestamente se llamaba Curiñanco. El ñanco con el Traro, entonces lo toma de la mujer, decía. Y son hipótesis del que yo no considero que tengan mucho sustento. Si uno además ve de que los mismos españoles hablan de cómo los loncos o los ulmenes tenían 8 o 10 esposas, ellos mandaban de manera, según dicen los españoles, de acuerdo a su interpretación. Entonces, lo que dice Juan Carlos, cierto, lamentablemente en la perspectiva de las mujeres no hay mucha información, por lo que ya dijo el Peñi, y también hay que tener cuidado con algo, porque, y aquí creo, Carola, con lo que mencionabas, por ejemplo, respecto a lo de Pedro, porque hay que preguntarse cuál es el objetivo del libro. Yo no solo lo dije por Pedro, ojo, sino que No, pero el que sea, vengo general, a todo lo que tenemos. claro, De historia claro. mapuche hoy día lo que tenemos, no hay, en general no hay mujeres, así que no Por personalicemos. Sí, ya, sí, ahí, sí. bueno, respecto del que sea, pero primero hay que ver cuál es el objetivo, porque si alguien va a escribir sobre las relaciones entre las jefaturas mapuche, las jefaturas eran todos hombres, según lo que dicen las fuentes, y las jefaturas eran todas españolas. Entonces, obviamente que van a haber puros hombres en ese libro. Si hablan sobre, depende finalmente de la temática, cuál es el objeto de investigación del historiador, del antropólogo, obviamente va a variar ahí la presencia o no de mujeres, de la situación de los homosexuales, o de la que sea, porque no en todos los libros habla economía, no en todos los libros, etc. Y algo importante también, y con esto cierro, que se presta de repente para mucho, no lo digo por el caso puntual que mencionas tú, sino por cualquier temática en lo mapuche, para mucho, finalmente, chantería, aparece mucho vende humo, ha habido muchos vende humo, que escriben libros, y que no tienen fuentes. Mire, voy a decir uno que ha sido muy respetado, que tiene estudio y Estoy lo segura respeto en que ese sé qué sentido. vaya a decir. Seguramente, pero no justifica la fuente, y ya está. Y él mismo se define en sus libros como araucano. Como, ¿quiénes son los araucanos si no existen los araucanos? Si no se refiere a los de Arauco, puede ser. Por ejemplo, Sileis Mora. Claro, Que Sileis Mora tiene una serie de trabajos, pero no cita fuentes. Entonces él habla, la otra vez hablábamos y se reían acá en el programa cuando decía de que los hombres mapuches se amarraban el testículo derecho con un hilo rojo para tener hijos hombres. ¿Y de dónde sacó eso? Que la mujer mapuche, para que sean los hijos sean fuertes y sean guerreros, se colocaban frente al sol y colocaban su abdomen ya cuando tenían cierto nivel de gestación, mirando al sol, y tenían pensamientos buenos, de guerrero. ¿De dónde salen con eso? Y si tú ves, en esa época había mucho hippie, y todavía. Sí, pues todavía. Tienes un mercado gigante de gente que le encanta eso, que lo encanta. recibe feliz. El mismo, aquí me El otro día había un tarot mapuche que yo me caí y dije... por ejemplo, para terminar la idea, por ejemplo, aquí me van a cortar la cabeza, pero es una persona que yo creo que es un sabio en la vida, porque ha vivido mucho y sabe mucho, pero Gastón Sublet habla muchas cosas a los mapuches que a mí me chocan profundamente. Es súper impopular criticar o hacer un comentario como el que estoy haciendo. Gastón Sublet es visto como uno de los grandes sabios de Chile, pero él habla cosas a los mapuches que son cosas parecidas a las de Sileis Mora, y finalmente tú ves a otros autores y todos vienen de Sileis Mora. La fuente es Sileis Mora, y Sileis Mora no tiene fuente. Y pasa lo mismo con esto los epupuilios. Yo los epupuilios nunca he leído una fuente que hable de los epupuilios. Sí he leído fuentes españolas que dicen, por ejemplo, Pineda y Bascuñán,
que habla sobre los machis, en un encuentro donde un machi va y trata de sanar a un mapuche niño que era amigo de él. Fue una historia bien bonita, pero él describe, se refiere muy mal a este machi porque dice que es un nefando, que se acuesta con otros hombres, y él da a entender, y creo que hace una alusión como que finalmente el machi, en esa época, habrían sido personas homosexuales y que por esa característica habrían tenido un acceso al mundo espiritual superior a cualquier hombre o mujer por sí, porque tenía la dualidad. Eso algunas fuentes lo sugieren, ¿eh? No recuerdo que lo digan expresamente así, pero uno podría interpretarlo, sí. Ahí podríamos hablar de Pupilo, pero con el nombre y como se plantea hoy, es como un poco hablar de Gualmapu. Gualmapu es un nombre actual, moderno, como la Guanufoye, la bandera mapuche moderna, que está bien que sea moderna, no lo deslegitima, no queda deslegitimada por eso. Todas las banderas algún día fueron modernas, y todos los conceptos algún día fueron conceptos, pero se plantea hasta los Espulli, que tampoco conozco unos machis, hemos conversado, no este tema, pero nunca han hablado de eso. Y en la rogativa hablan de los puloncos, es el machi hombre, el machi mujer, y que tiene efectivamente una expresión donde el hombre se viste con la vestimenta de la mujer no se viste con la vestimenta del hombre, y llevan una rogativa, y llevan una ceremonia y un contacto con el mundo espiritual, dependiendo otra vez del territorio, pero hablan a los puloncos, que yo entiendo por los puloncos a los espíritus antiguos de los grandes loncos, los grandes señores que hubo antes, en lo que yo entiendo, la mía. Ana, yo sé que sabe harto también de Una eso. vez te retó un machi, parece, cuando le preguntaste. Un machi. Sí, que le preguntaste sobre no, así le pregunté, no, pero no me retó, se rió, no se enojó, pero se rió. Y fue un machi por ahí de Woody, que estaba sentado en la mesa con él y con la abuelita de mi señora, y estábamos conversando y de repente le pregunté, oiga, ¿es cierto esto de que los machis son homosexuales? Y le pregunté porque la fuente aquí, me miró así, claro, él tenía la lógica también antigua, para él podría considerar una ofensa, porque en el campo tú sabes que hay discriminación, con lo hablábamos de antes. Y claro, me dijo, yo soy viudo y tengo hijos, me decía, y empezó a explicarme y a tratar de justificar, tuvo como 10 minutos justificando de que a él le gustaban las mujeres, me decía y todo. Así que, sí, eso fue. Bueno, yo lo único que quiero comentarles con esto, y para ir cerrando, yo no sé cuánto dura el programa, yo tengo otra actividad después, perdón si soy mal educada con eso. Ya, perdón, pido disculpas porque en general no me gusta ser mal educada. Quiero comentar que todo lo que tenemos en la discusión usted uno dice hay que apegarse a las fuentes, entonces hay que apegarse a las fuentes. Las fuentes hay que reconocer que son androcéntricas y patriarcales, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos de la fuente androcéntrica y patriarcal es la percepción de una persona en ese momento, que sea escrito y que haya quedado escrito y que haya pasado de generaciones y generaciones, no le quita que esos escritos, esos relatos etnográficos o historiográficos también sean inventos. Entonces, entonces uno dice, mira, tengo el apego a la fuente, sí, Pineda lo escribió, no sé qué se habrá fumado Pineda cuando estaba escribiéndolo, ¿cachai? También es un tema súper interesante, desde las teorías de género vamos a poner siempre en entredicho y en deconstrucción, porque esas fuentes son fuentes interesadas. Entonces, lo que me interesa poner en la discusión acá es deslegitimar también esa autoridad de la fuente, porque esa autoridad de la fuente fue puesta a sangre y a fuego también. Es que es muy interesante lo que plantea Carola, y sí, vamos a ir cerrando en realidad porque ya llevamos como 1 hora 45 minutos. Siempre nos alargamos. Pero es muy interesante lo que plantea Carola, porque efectivamente hay algo de lo que ella dice que es absolutamente real, y establecer, que es un poco lo que decías tú, Nelson, respecto a lo que planteaba Galeano, quién escribe la historia y cómo se va construyendo la historia. Por otro lado, si uno piensa, la mujer ha sido invisibilizada a través de la historia, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. En general, muchos escritos donde la mujer, muchos escritos donde aparece lo anónimo, generalmente estaba escrito por una mujer. Y eso se ha ido comprobando en el tiempo. De hecho, una famosa historia, el relato de Frankenstein, la primera publicación, la primera edición, fue escrita como anónimo y se le pidió a Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, que hiciera la introducción para que se entendiera cómo que lo había escrito ella. Y si no es por el padre de Mary Shelley, que era un tipo de avanzada en la época,
quizás hoy día no sabríamos que ese relato de Frankenstein fue escrito por una mujer que además, Mary Shelley, y esto se sabe ahora porque se ha empezado a estudiar a raíz de lo que dice Carola, era también una activista feminista, entendiendo también, como lo dijo muy bien Carola, que quizás el feminismo del siglo XIX no se entendía como se entiende hoy día, es un continuo. ¿Y por qué también planteo esto? Porque si uno se remite a ciertos pasajes de otros pueblos originarios, de otras primeras naciones, por ejemplo, la figura en algunas pueblos maoríes, el primer hijo, la primera hija, tiene que ser mujer. Y si nace hombre, que en este caso no es nacer hombre, sino que nace con pene, se le cría como mujer. Y es un personaje tremendamente respetado dentro de la sociedad de ese pueblo maorí. Y esto también se replica, por ejemplo, en algunos pueblos originarios del norte de América. Entonces, de verdad, lo que plantea Carola no es menor, porque uno también tiene que tener esa, comillas, duda respecto a cómo se ha invisibilizado la mujer a través de la historia. Y ahora, si tú me apuras un poco, porque efectivamente tenemos que terminar, porque llevamos mucho rato, a ver, volquémonos a la historia reciente. Y ahí, y lo digo con mucho orgullo, tenemos a un personaje histórico reciente. La Ana le ha tocado, como mujer mapuche, liderar y establecer un discurso y un relato feminista, evidentemente, como lo dice Carola, desde ciertas dinámicas, pero se ha enfrentado al poder masculino, político, chileno, del Estado chileno, y ha tenido que desarrollar. Entonces, ojo, ¿cómo se va a construir esa historia después? ¿Quiénes la van a decir? No te olvides, mira, y aquí voy a pegarme una cita lopopera, pero no la puedo dejar de pegar porque es lopopera, pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que Corazones Rojos de los Prisioneros es absolutamente verídico, cuando dice, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, Dios también es hombre. Y eso, nos guste o no, es parte de lo que también los hombres tenemos que cargar y tenemos que dejar de cargar. Porque es muy fácil decir la historia se escribe de esta manera. Puta, sí, pues, weón, pero es que la historia la hemos escrito nosotros. Entonces estamos desde esa línea, desde la línea de los vencedores. Como muy bien dijiste, dice Galeano. Habiendo dicho esto, se cierra este programa del día de hoy. No, si le voy a dar la palabra a todos para que se despiden. No se asusten. Todos van a tener la palabra para despedirse. Creo que no se entendió mucho lo que mencioné. Yo, en todo caso, yo lo que mencionaba, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron respecto a la historia escrita por hombre, que hay que deconstruirla, la fuente. Solamente digo que no se puede inventar de la nada ideas. Igual ese es el peligro, solamente es el peligro. Que hay que deconstruir la fuente. Es que no hay más registro. Y no hay más registro, por ejemplo, Esa es una tarea pendiente que tenemos. Registros orales, por ejemplo, como bien mencionábamos con Carola, llegan hasta cierto punto nomás. No hay más. Lo demás sería inventar. Hay cosas súper interesantes, que hay historias que, por ejemplo, solamente se cuentan entre mujeres. Por ejemplo. Y un relato oral que solamente pasa a través de los linajes femeninos, por ejemplo. Y eso no está escrito, y eso no necesariamente es una fuente no válida. Tenemos muchas cosas que contar, no hemos tenido el espacio para contarlo. No, bueno, yo no era lo que quise decir por si acaso. Por si acaso se entendió muy mal lo que quizás lo que yo te entendí. ¡Ay! Los hueones amigos. Ana. Ay, se prestan el macún. Ana, por favor. No, pero yo creo que tenemos que empezar. Si hoy día estamos teniendo cierta apertura, estamos teniendo ciertas posibilidades, hoy día mismo este programa que se esté dando independientemente por el tema de la pandemia, pero estamos usando herramientas tecnológicas que podemos decir, y eso significa que las culturas y las políticas van evolucionando, y producto de eso tenemos que ir mejorando errores que hay, porque errores hay. Eso es lo que ha señalado el amigo Juan Carlos, lo que ha señalado el mismo Nelson, el tema del sincretismo cultural de los diferentes pueblos a nivel mundial, porque aquí tenemos que hablar a nivel del mundo, no tenemos que hablar solamente contextualizarlo, y aquí quizás también es un gran desafío para las mujeres, y las mujeres también no ha sido fácil los espacios, pero a veces también nos hemos quedado como en el balcón de los cómodos, mirando que los hombres puedan participar y sean ellos los que lleven las discusiones políticas, lleven las discusiones históricas. Yo en eso
quisiera decirte, Jaime, yo no me considero histórica ni nada, y no sé si algún día La historia lo dirá, la Pero historia es lo su dirá. jefe, pero es su jefe de campaña, pues tiene que la, decirlo por la la- miel. la historia no sé si lo va a decir, pero yo la verdad soy siempre así, soy modesta en todo esto, pero que yo creo que también nos falta ahí la decisión de las mujeres, porque no he visto historiadoras mujeres que hoy día digan, miren, ¿saben qué más? Bueno, lo que Yo decía la la verdad, Carola. yo tengo mi opinión frente a algunos historiadores, y no es porque yo sea tan amiga también y seamos más cercanos y quizás con Pairicán, pero nosotros hemos conversado harto con Fernando, y Fernando, la verdad es que podemos decir, por eso creo en los jóvenes y confío en los jóvenes, porque si bien es cierto, a veces hay ciertos sesgos, porque a veces se producen los sesgos de cada en cada área que tenemos, en cada profesión, pero si tú le construyes y tú le ayudas y le dices, mira, ¿sabe qué más? Aquí parece que hay que decir, porque una de las críticas constructivas que yo al menos puedo decir, seguramente están escuchando, el Pairicán siempre se saltaba de los años 80, él hablaba como la historia un poco anterior, antes de los 80, y después llegaba a los 90, entonces un día conversando yo le digo, la mía, ¿y usted por qué se salta esa parte de los 80? Si los 80 existieron organizaciones mapuche y hubimos dirigentes mapuche, y hoy día estamos viendo cómo lo está, y hoy día incluso él me agradece cuando nos juntamos, igual yo también lo agradezco, porque él está tratando de incorporar, y también entonces la fuente, lo que dice la mía Juan Carlos, tiene también harto que decir en esto, y para poder crear sustentabilidad, credibilidad, y para que podamos construir de verdad y no sigamos cometiendo esos errores que comete Celia y Mora, que tiene canciones, que tiene historia, que tiene un montón. O sea, yo digo, ¿y a dónde aparecieron estos güenitas tan mapuchistas de la que no nunca lo he visto en terreno y nunca lo he visto ahí cuando las papas están quemando y que ellos estén, ¿ya? Porque como dicen nuestros lamienes, desde los escritorios, claro, pues fácil sentarte, tú podías empezar a leer texto y empezar. Entonces, yo creo que eso es una tarea que tenemos que ir construyendo entre todos y mejorando entre todos y apoyándonos entre todos. El Bellentún, nuestra creencia, nuestra, de creernos nosotros, ¿ya? Yo creo que la mía Nelson es bien, pregunta él, pues si hay que preguntar, no importa que te reten en algún momento, Es parte, pues, claro. pero hay que preguntar. Si dicen que el que no pregunta no aprende también, entonces ahí igual eso quiero decir, y un gusto de haberlo conocido la mía Carola. Yo creo que algún día tendremos que juntarnos a este grupo en vía, no virtualmente, sino que porque tenemos mucho Kimun, pues somos un cúmulo de Kimun, de todo, en todo nivel, así que veis tempo. Eso. Estuvo buena la conversa, muy buena la conversación. Sí, fue buena. Está una noche completa frente al fogón, completa, y varias más, para que sí. A mate con mate con malicia. Y sopa y pilla, ¿qué va a ser? Y sopa y pues pilla. Huillinku, que sí, pues. Sí, Voy a terminar haciendo yo la sopa y pilla, ¿verdad, Ana? sí, vaya a aprender. Oye, bueno, se nos terminó el espacio de conversación del día de hoy. La verdad es que queremos agradecer a todas las personas que estuvieron el día con nosotros. No le dimos esta vez cabida a los comentarios, lamentablemente, pero como ustedes pudieron ver, estamos cada vez más apasionados para hablar y con más onda y con más pasión. Juan Carlos, Carola, Nelson, Ana, siempre es un placer verlos y de verdad escucharlos, y yo por lo menos aprendo muchísimo con ustedes, así que estoy muy agradecido de que me den la oportunidad de estar en este grupo. Y nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar? Yo quería despedirme, agradecer a Carola por haber participado en el programa. Estuvo súper interesante, súper entretenido. Y yo creo que la Mirana, como decía ella, después serán 10, 20 caballos, ¿cierto? En el Elugún, pero yo ya tengo modelo para la estatua suya, la mía, pues. Ah, mira. Es el sticker, que la mía tiene un sticker muy, muy bueno que manda por WhatsApp. Tiene un sticker bueno, donde, sí. Ya. Donde dice, Mándenme ese sticker, por favor. Amulepe, Huaychán, creo que es. Y está así. Imagínense la mía, ese convertido en monumento en la plaza de... No sé si en la plaza, alguna plaza que usted decía.
La Puré janería. y Después Tomito. me van a decir, las plazas son de los Wincas, ¿cómo vamos a poner un monumento? No, pues en su entierro, en su entierro, obvio. Se En el loft proyecta. tiene que ser. Eso, en el loft. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me despido también. Efectivamente, como somos las dos candidatas a la constituyente, yo no quise usar un escaño reservado, nunca fue mi interés porque entendía también que ese escaño reservado era para gente de comunidad. Siempre lo entendí así. ¿Ya? Y por lo tanto voy por el lado de la pelea grande, donde vamos en el distrito 12 y que sin duda no voy a ser solo una aliada, pues Lamien, yo voy a estar ahí con mi gente garantizando principios constitucionales y derechos constitucionales donde nos vamos a comprender como sujetas políticas por una parte, pero también con un tema que tiene que ver con la libre determinación, ¿no es cierto?, con nuestros derechos políticos que tienen que estar hoy día al menos cumplidos en materia de las garantías internacionales, porque estamos nosotros al debe, acá en Sí, Chile es un efectivamente. país anormal en esa materia, es anormal. Y esa es mi compromiso, no es una promesa, nosotros no prometemos, sino que nosotros nos comprometemos. Así que eso es. Así que Muchas Distrito gracias, 12, Carola. acá en la región metropolitana, Distrito 12. Muchas Ya gracias, lo Carola, saben, por haber aceptado la invitación. Estuvo muy entretenida la conversación. Yo creo que este tema que estamos conversando ahí, al final, está como para darle mucho más vueltas. Yo creo que todo está en proceso de constante análisis. Así que agradecido siempre de que puedas participar. Y también, obviamente, muchas gracias siempre acá, dueña de casa ya, Jaime y Nelson. Un agrado siempre, todos los jueves. Un agrado estar con ustedes y nos estamos escuchando el próximo jueves. Éxito, Distrito 12, escaño reservado, ya lo saben, Carolina Naranjo, constituyente, Anayao, constituyente. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Dele, Peucayal. Peucayal, Peucayal. Peucayal. Hoy día nos saludó el mapuche el Nelson. ¿En serio? Jaime. Estamos al aire todavía, Es estamos al verdad, aire. es verdad. Estamos al aire Está pasando las nervioso. cuentas al tiro de Estamos una. al aire, está perfecto. Besos, chao, chao. Muy bien, chao. Chao.